x es igual a x a la 8 por e a la menos 4x, ¿sí? Y lo que hay que tratar de ver es de hacer un análisis entre comillas, completo, ¿sí? Es decir, encontrar intervalos de decrecimiento y los extremos, ¿no? En este caso, yo lo que diría es lo siguiente. Hay varios como tips u órdenes que ustedes pueden seguir para poder encontrar, ¿sí?, la lógica detrás de todas estas cuentas. En general, nosotros lo que tenemos que tener presente, por ejemplo, es que si vamos a hacer un análisis entre comillas completo de la función, nos conviene, ¿sí?, tratar de hablar en cuestión de intervalos y hacer un orden. Por ejemplo, algo acá, cuando yo tengo una función que no se dice explícitamente, que es encontrar el dominio. Esto es muy importante porque a fines de hacer mi análisis, sí, yo tengo que evitarme de encontrar problemas que puedan llegar a aparecer, y en general sacar el dominio completo de la función me ayuda en ciertas circunstancias, ¿no? Luego de eso, yo tengo los extremos, ¿sí? Y con los extremos, mediante un análisis de Bolzano, que va a incluir estos 4 puntos, voy a poder sacar toda la totalidad de los puntos en cuestión, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a empezar, por ejemplo, con el dominio de la función. Yo acá puse los pasos en orden, ¿no? Esto nos queda como x a la 8 por e a la menos 4x. ¿Sí? Fíjense que a simple vista nosotros tenemos un combo interesante, una función polinómica y una función exponencial, ¿sí? Pero en general nosotros decimos, bueno, pero esto, ¿qué pista me está dando? En realidad, la pista que esto me está dando básicamente es que el e a la menos, yo lo puedo pensar como una, piénsenlo de la siguiente manera, yo puedo reescribir esto 4x como si fuera un menos 1, ¿sí? Y esto ya les digo, es reescribir la misma cuenta sin hacer ningún cambio. Pero esto es interesante porque toda potencia a la menos 1 yo la puedo pensar como una división, ¿sí? O sea, pura propiedad de potencia. Entonces, pensándolo de esta forma, yo puedo llegar a ver patrones que de la manera original, por lo menos en la que está la función, yo no las puedo ver. Al ver una división acá, yo lo que tengo en cuenta es que hay un elemento que podría llegar a hacerse 0. Entonces, yo no puedo dividir por 0. Entonces es importante, ¿sí?, que me diga que e a la menos 4x, si es una división, sea distinto de 0, ¿no? Entonces yo podría resolver esta cuenta, ¿no? E a la menos 4x, que es igual a 0, es decir, sacar los elementos que sean 0. Y uno dice, bueno, perfecto, si yo hago esto, la exponencial, lo contrario de una exponencial es el logaritmo natural, ¿sí? Misma base, ok, vamos a ir por esa base. Y esto me queda menos 4x es igual al logaritmo natural de 0. Pero ¿qué problema me encuentro con esto? ¿Sí? Que esto no tiene solución, porque logaritmo, si ustedes se acuerdan, es siempre a partir de 0, sin incluir en adelante. Por otro lado, una exponencial nunca me puede dar, si la base es positiva, nunca me puede dar o 0 o negativo. Eso es una buena noticia, porque eso quiere decir que no hay ningún punto que me anule el denominador. Es decir, yo encontré o planteé mi ecuación tratando de ver los números que no van en mi problema, y lo que me encontré justamente son que todos los números pueden ir sin problema en mi cuenta. Entonces, básicamente decir que el dominio de f, en este caso, son todos los reales y no tengo ninguna asíntota ni un punto complicado. Buenísimo. Vamos a seguir entonces con el resto. Tengo que encontrar los extremos, ¿sí? Pero para los extremos lo que tengo que pensar es lo siguiente. Hay un paso anterior a los extremos que es tratar de encontrar, ¿sí?, la función derivada, porque yo necesito hacer ese análisis. Entonces, primero, los extremos son aquellos puntos donde la derivada se hace 0, ¿sí? Pero primero, paso inicial, tengo que encontrar la derivada de esta función original que tenía, en este caso, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a derivar esta función, vamos a recordar algunas reglas de derivación. Esto, ya les digo, es más artesanal que otra cosa, ¿sí? Yo voy a dejar acá una columna de cuentas auxiliares como para que lo vayan viendo esto si lo quieren hacer, y si les suma a su trabajo, buenísimo, ¿sí? Para que ustedes puedan tener una hoja principal de laburo y después el resto que puedan hacer cuentas por separado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a tener para esta cuenta auxiliar, yo veo primero que tengo dos partes de la función bien distintas entre sí, la exponencial y la parte polinómica, ¿sí? Cuando yo tengo una función que es una multiplicación de dos cosas y hago la derivada, siempre es la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esta fórmula me sirve para ordenar el problema de una forma más fácil, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a tener la función y la derivada, ¿no?
y vamos a ver cada una. Por ejemplo, yo tengo x a la 8, la derivada es bajo el 8 multiplicando por x a la 7. ¿Sí? Tengo e a la menos 4x, que es una función compuesta. Fíjense que tengo menos 4x compuesta con la exponencial, ¿no? Entonces en ese caso lo que voy a hacer es decir, bueno, bajo el menos 4 multiplicando, ¿sí? Que la derivada es menos 4, ¿sí? Y la derivada de e a la x me sigue quedando menos 4, e a la menos 4x, no hay cambio ahí. Entonces digo, la derivada me va a quedar la primera derivada, que es 8 por x a la 7, por la segunda sin derivar, que sea la menos 4x, más x a la 8 por menos 4 por e a la menos 4x. Una vez que tengo la función, los extremos son los x0, tales que esa derivada que acabo de encontrar me va a dar 0. Siempre la condición, siempre es la misma. Entonces, esta ecuación que yo encontré acá la tengo que igualar a 0 y despejar los valores. ¿Está bien? Fíjense, acá más por menos es menos, me queda como menos 4 por x a la 8 por e a la menos 4x, que es igual a 0. Acá tengo varias opciones. Por ejemplo, podría sacar varios factores comunes, ¿sí? Podría sacar, por ejemplo, e a la menos 4x, que se repite. Luego de estos puedo sacar 7 veces x, porque acá se repite en el primer término 7 y acá 8, o sea, el menor número es este. Y también puedo sacar factor común entre 8 y 4, porque 8 es 4 por 2. Entonces podría sacar de los números el 4, de los x el x a la 7 y de los e me queda e a la menos 4x. En el primer término me quedaría 4, 8 es 4 por 2, con lo cual acá me queda un 2. Las x se fueron todas y los e a la menos 4x se fueron todos. Y acá me queda este 4 que se fue. Acá yo saqué 7x, con lo cual me quedó uno solo. Y el e a la menos 4x también se fue, con lo cual me queda limpio esto, ¿sí? Y entonces tengo una multiplicación de 4 términos, ¿no? Este otro y este otro que ustedes ven acá. Cualquiera de ellos puede ser 0, ¿sí? Vamos a abrir todos. 4 no puede ser 0, obviamente pues esto es absurdo, así que esto no, ¿sí? Luego tenemos el otro que es e a la menos 4x, que tampoco puede ser 0 porque ya lo resolvimos acá, así que este tampoco. Vamos a ver x a la 7, que es igual a 0, este sí puede ser 0, no hay problema. Entonces acá, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? Yo lo que hago es saco la raíz séptima si ustedes quieren, x me queda la raíz séptima de 0, es una raíz impar, así que no lo tengo que abrir, ¿sí? En positivo y negativo, y una de las x me van a quedar con 0, ¿sí? Y luego, en este caso, tengo 2 menos x, que es igual a 0. Si paso la x sumando el otro lado, me queda x igual a 2. Entonces yo encontré dos valores, ¿sí? Que son candidatos a ser extremos, el 0 y el 2. Y por otro lado, yo vi que no tengo ningún problema con el dominio. Entonces, si yo junto ambas conclusiones, ¿no? De mi análisis, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Yo digo, bueno, perfecto. Yo tengo acá el 0 y el 2, la recta es todo un continuo, ¿no? Entonces lo que me conviene hacer en este caso es separar en intervalos, y ahí es donde vinimos a aplicar la técnica del Bolzano, ¿sí? Ya sabemos que hay extremos, lo que no sabemos todavía es si son máximos o mínimos, porque justamente hay que hacer una clasificación. Entonces partimos el dominio que es completo, ¿sí? En este caso, y vamos a tratar de armar la tabla por Bolzano, ¿sí? Acuérdense que estos temas se hacen todos en combo, ¿sí? Clasifico los extremos, los intervalos de crecimiento y crecimiento, todo en conjunto, ¿sí? Y después lo voy armando, ¿sí? En ese sentido, sin problema, ¿está bien? Entonces voy a tener, por ejemplo, en este caso tengo la x, tengo los dos puntos que son el 0 y el 2, y después tengo los intervalos que van quedando en el medio, ¿no? Entre menos infinito y 0, luego tengo entre 0 y 2, y luego tengo entre 2 y más infinito. Y lo que voy a hacer es, para clasificar cada uno, voy a evaluar la derivada en puntos al azar de esa tabla para entender qué es lo que está ocurriendo. Lo que yo ya sé a priori es que en 0 y en 2 las derivadas valen 0. ¿Está bien? Ya lo sé porque es lo que acabo de despejar recién en mi ecuación. Yo planteé justamente la ecuación anterior que los puntos que a mí me interesaban eran de la derivada cuáles hacían 0, ¿sí? Ese valor. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que hago es probar números al azar de cada intervalo y ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, en este, primero voy a evaluar el menos 1 entre menos infinito y 0, ¿sí? Que va a estar por acá.
Entre 0 y 2 voy a probar el 1, ¿sí? Que va a estar acá, y luego entre 2 y más infinito voy a probar el 3, ¿está bien? Pueden elegir el número que ustedes quieran, yo más o menos me fijé en números que dentro de todo sean fáciles o que sean medianamente intuitivos, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar la función derivada que fue la que encontramos recién, ¿sí? Yo acá voy a spoilear porque estos son cálculos mecánicos, ¿sí? La derivada en menos 1 me da negativo, la derivada en 1 me da positivo y la derivada en 3 me da negativo de vuelta. Esto ya les digo, yo ya tengo el resultado a mano, pero simplemente es reemplazar cada número y hacer mecánicamente la cuenta, no hay otra cuenta, otro resultado. Entonces uno dice, bueno, perfecto. Si las derivadas son negativas, en esos dos intervalos la función va a bajar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que la función va a bajar en este sentido, ¿sí? Y va a decrecer, ¿ok? Y si la derivada es positiva, quiere decir que la función sube. ¿Bien? Imagínense siempre la analogía de esto con una montaña rusa, ¿sí? Donde baja y luego sube. ¿Bien? Entonces, mirando esto, primero lo que podemos saber es los intervalos. Nosotros vamos a ver que los intervalos de decrecimiento justamente es donde la función baja. Entonces uno puede decir, x pertenece de menos infinito a 0, que es esta parte en verde, ¿no? Podemos decir, en todo este intervalo la función baja, y a su vez también baja del 2 al más infinito. Entonces podemos ponerlo como una unión, ¿sí? Entre 2 y más infinito. ¿Bien? Y luego, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería el intervalo de crecimiento? Acá sería entre 0 y 2, porque la función sube, que es este, estoy pintando acá en negro. Con lo cual, vamos a ver, en 0, la función siempre ustedes acuérdense de leer la función de izquierda a derecha. Y esto es, acuérdense que esto es bien gráfico, es bien intuitivo. Si la función baja y luego sube, quiere decir que la función hizo algo de este estilo. ¿Bien? Porque bajaba y después subía. Con lo cual decimos que en x igual a 0 hay un mínimo, ¿sí? Por las dudas le vamos a poner el rótulo de relativo, porque para clasificarlo en absoluto o relativo hay que hacer el análisis completo de la función y no es lo que está pidiendo en este caso el ejercicio, ¿sí? Se puede hacer, no hay problema, pero por las dudas, si ustedes esto lo ponen sin calcular lo otro y sin atenerse a la función, no hay problema. Y por otro lado, en el 2, lo que vamos a ver es que el comportamiento es contrario, porque la función sube primero y luego baja, fíjense, sube, luego baja. Entonces es probable que haya otra cosa, que va a ser un máximo relativo, ¿sí? Entonces ponemos, en este caso, máximo, ¿sí? Relativo también. ¿Está bien? Y con eso ya terminamos esta parte.